Hola, somos el equipo 5, el cual está conformado por América Michelle López Quirós, Victoria Macías Amado, Andrea Itzel Martínez León, su servidora, Luis Fernando Mesa Ruiz y María del Rosario Montaño Bojorque. En dicha presentación encontraremos distintas definiciones del tema de costos. Iremos de generalidades hasta detalles más precisos, que nos dejarán comprender el costo, la materia prima, la mano de obra, gastos indirectos y propietario primario y secundario. Para esto es primordial tener el conocimiento base, el cual es que el costo hace referencia al momento en el que una empresa invierte dinero en la producción de un bien, servicio o producto. A continuación explicaremos las diferentes áreas que conllevan los costos, por ejemplo, el costo unitario, la materia prima, mano de obra, gastos, etc. El costo unitario es el valor promedio que cuesta producir una unidad de producto. Esto se refiere a la unidad de producción que generalmente sirve como base para la venta del producto. Los factores integrantes del costo de producción son materias primas, mano de obra y gastos indirectos de producción. Estos están divididos en cargos directos, que es cuando su importe se puede identificar plenamente en la unidad producida, y cargos indirectos, que es cuando no es posible su identificación en forma precisa. En base a esta clasificación podemos concluir que en el costo de una unidad encontramos materias primas directas y materias primas indirectas, mano de obra indirecta y mano de obra directa, y gastos indirectos de producción. La materia prima representa uno de los mayores renglones de inversión y son el primer eslabón de una cadena de fabricación. En las distintas fases del proceso se irá transformando hasta convertirse en un producto apto para el consumo. Es decir, que la materia prima son todos aquellos objetos que adquiere una industria con el propósito de transformarlos para obtener artículos terminados. Existe la materia directa. Es aquella parte del material que se puede identificar cuantitativamente dentro del producto terminado y cuyo importe es considerable. Y material indirecto. Es aquel que no se identifica cuantitativamente dentro del producto o no representa un importe considerable. Se localiza en estado natural, en vías de transformación y en estado terminado. En estado natural se localiza en forma estática en el almacén de materia prima. En vías de transformación se localiza en forma dinámica y en estado terminado se localiza en forma estática. Control de la materia prima. El control de la materia prima puede hacerse por dos tipos de departamentos, pero estos dependen según del tipo de sistema de producción que tenga la empresa o la industria. Dos tipos. Al tener dos tipos, está el uno que es departamento de almacenamiento. En este tipo de departamento se utiliza para los que tienen un sistema de producción continuo. Y al tener un sistema de producción continuo, se utilizan unas tarjetitas de almacenamiento que nos dictan si un producto está en su máximo o en su mínimo. Si están en todo caso en su mínimo, se les llama para tener más de la materia prima y no quedarse sin ese recurso. Departamento de planeación de producción. Se utiliza cuando una industria trabaja a partir de órdenes. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es que van entrando la materia prima y entonces el almacenista va checando si la tiene o no, y entonces ya llega un punto en que les dicen, hey, ¿tiene para este pedido? Y le dicen, sí, aquí tienen bastante variedad de producto para decir, y van trabajando según las órdenes y los encargos que entran, y van buscando diferentes proveedores y diferentes personas a quien vendérselas. Se va llevando una planeación, se llevan costos de cada producto y qué tantos van a estar ordenando. La compra se da cuando ya se recibe la requisición, o sea que pues ya llegó, ya nos mandaba la orden, entonces se buscan los proveedores al que nos va a dar mejores condiciones, y nos basamos en lo que viene siendo precio, calidad, tiempo de entrega y cotizaciones de pago. La segunda fase es la de recepción, y esta trata de que cuando ya llega, como hay muchos materiales y cuando ya llegan, se tiene una parte especial para poder recibir los paquetes. Y ya que se reciben, pues ya entran y normal y se tiene una forma como
pero cuando son paquetes que son más pequeños y pues no son mucho peso, se reciben de otra manera y no necesariamente llegando a ese punto donde está especialmente para los paquetes de entrega. Pero se ocupa una tarjeta de entrada al almacén y ya lo firma el almacenario cuando son pues más pequeños y pesan menos. En el almacenamiento, tanto como para el primer tipo y para el segundo tipo, lo que se hace es que se clasifican de la misma forma y necesitamos cubrir los siguientes aspectos que es para una buena organización. Entonces son clasificación, un acomodo adecuado para el tamaño y debido a su naturaleza. También está la que se puede tener una buena accesibilidad, se acomoden de una fecha según su fecha de entrada y tengamos una seguridad para los paquetes que son valiosos y tienen un alto precio y para eso se les tiene que estar y para esos paquetes que son más especiales y son más caros se tiene que estar llevando una contabilidad y una revisión física de cada elemento para poder tener esa seguridad de que no se pierdan y no se pierdan tampoco las ganancias que vienen con ellos. La mano de obra se entiende como el elemento humano que interviene directa o indirectamente en la producción. El sueldo. El sueldo es el que cubre los elementos que reciben la denominación de empleados y que pueden trabajar dentro de cualquier dependencia de la empresa. El salario. El salario es el que cubre al elemento obrero, que trabaja en los departamentos de producción y que intervienen directa o indirectamente en la elaboración de artículos. El control lo llevan a cabo los departamentos de personal y de contabilidad, por medio de estadísticas, informes, reportes, etc., que reciben de todas las unidades de la empresa. Contratación. La sección de la empresa que necesite de personal debe solicitarlo al funcionario que tenga facultad para autorizar la contratación de personal nuevo. Registro. Esta operación se basa en la solicitud de empleo, el contrato de trabajo y las preguntas adicionales que el jefe de personal formule a cada uno de los trabajadores contratados. Identificación. Se debe seguir la actuación del trabajador durante todo el tiempo que labore en la empresa. Control de tiempo y labor. El control de tiempo. Con un reloj marcado se registra la entrada y salida de los trabajadores, por medio de tarjetas de tiempo que han de estar ordenadas en tal forma que resulte fácil la localización de cada una de ellas. Control de labor. Es necesario controlar el trabajo que llevan a cabo los empleados, para valorar el mismo y percatarse de si el rendimiento de cada individuo es el adecuado. Análisis. Si el sistema es por órdenes de producción, precisa tener un reporte de la labor ejecutada por los trabajadores, identificados por órdenes, para determinar el cargo correspondiente a cada una. Si el sistema es el de procesos, departamentos, fases, etc., basta con mencionar en las tarjetas de tiempo el empleo que desempeña cada trabajador. Valuación. Está condicionada al sistema de pago que se haya adaptado en la empresa, así como el de contabilidad de costos que se use. Los más comunes sistemas para remunerar la mano de obra son la unidad de tiempo, la unidad producida o destajo y los incentivos. Pago. Una vez que se ha evaluado la mano de obra, debe concentrarse en efectuar el pago. Para su cálculo debe tenerse en cuenta el salario, que debe ser por lo menos el mínimo aprobado por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Tiempo extra. No podrá exceder de las 3 horas diarias ni de las 3 veces por semana. Y las deducciones que se pueden efectuar a quienes ganen un salario más alto que el mínimo. Y por último, contabilización. Es conveniente dentro del Departamento de Contabilidad contar con un registro de acumulación de sueldos, que puede llevarse por medio de un tabular o tarjetas individuales. Los gastos indirectos son aquellos que no tienen una cuantificación dentro de un artículo terminado, ya sea por imposibilidad material o por incosteabilidad.
Tenemos materia prima indirecta, que podría ser, por ejemplo, botones, cierres, que esto ayuda indirectamente en la transformación de un producto de lo que viene siendo sobre ropa. Tenemos mano de obra indirecta, que serían salarios presupuestos para pagar a las personas en las que contribuyeron en la producción de ese artículo. Gastos generales de fábrica indirectos, que serían todos aquellos para la empresa, que serían mantenimiento, renta, servicios de agua, luz, electricidad, combustibles, material de aseo, fuerza, etc. Y por último, aplicación en los gastos indirectos, que sería esto durante el proceso de producción del artículo, en el que se encuentra el material directo, el costo primo, el número de horas que trabaja una máquina, número de piezas de producción, mano de obra, las hojas de trabajo que se tuvieron también. Prorrateo primario y secundario. Inicialmente los cargos indirectos se van a centros de costos, pero si no es posible, se inicia lo que es el prorrateo primario. En el prorrateo primario lo que hacemos es distribuir los costos indirectos en los gastos indirectos no aplicados a los centros de costos de servicio. En el proceso secundario, Aquí los gastos indirectos, lo que se pasa es que se distribuyen de los centros de servicios, se pasan a los centros de producción. Los beneficiarios terminan siendo los centros de producción, pero hay que tener en cuenta que los centros productivos son los que dan costo a la unidad, por lo que se realiza la fabricación en él. La fórmula termina siendo encargo indirecto entre base seleccionada y nos da el igualitario a los factores de distribución. Condiciones. Se requiere observar un orden determinado para la derrama progresiva del costo de cada centro de servicio. Se debe iniciar con el centro de costos que suministre y no reciba o recibe de un menor número de centros, para que así el siguiente a derramar sea uno que únicamente suministre servicio a los restantes. Hoy se puede decir que comprendimos todo un tema. Leímos y aprendimos sobre el costo, cómo sacarlo, el costo unitario y sus detalles, tales como los cargos directos e indirectos, la materia prima, y cuando vimos cuáles eran materias directas e indirectas y cómo diferenciarlas. El control de la materia prima desde la producción hasta la contabilidad, o cuando leímos sobre la mano de obra y comprendimos su importancia, sobre la diferencia de sueldo y salario y sobre todo el gran proceso detrás de este. Vimos y quiero poder decir que tuvimos una buena comprensión lectora de este tema, que es tan importante para la buena contabilidad de una empresa.